Hey, chatelito, tuktan mayren, tuktan nanane. ¿Qué plan? ¿Qué nota? Hoy les traigo algo nuevo, algo hecho con mucho amor, mucha dedicación, mucho para ustedes, chateles y chatelitos, tuktan mayrin y tuktan nanane. Una nueva leyenda, algo bueno, pero antes de eso, le debo algo a mis suscriptores, a los que nos siguen. Se preguntaron mucho, ¿pero qué pasó con Liam? ¿A dónde está Liam? ¿Sobrevivió Liam? Y he aquí lo que pasó con Liam. Ya han transcurrido varios meses desde que todos hablaban de aquel muchacho seducido y raptado por los encantos de aquella que custodiaba las olas, Liwa Mayri. Desconsolada, con dolor y lágrimas en los ojos, la madre de Liam llegaba todos los días a la playa, en aquel lugar en el que fue testigo de la gran pérdida. Con esperanzas de encontrarlo, suplicaba, gritaba y maldecía a la Liwa mientras miraba en el horizonte del vasto mar, lo cual esperaba que el mar le devolviera por lo menos el cuerpo de su hijo. La mamá de Liam, con tristeza, volvió a casa y se preparó para dormir. Al acostarse, cayó en un sueño profundo y realista en el cual se encontraba a las orillas de la laguna, sentada junto a un milenario árbol. De ahí vio a su amado Liam emerger del agua y dirigirse directamente hacia ella, cada vez más y más cerca. Tan presente, tan real, extendió su mano y Liam tocó con delicadeza su mano. Exhaló suavemente cuando de repente sus manos se deslizaron soltándose y ella vio a su hijo alejándose de ella nuevamente. Adentrándose a la laguna, lo vio sumergirse lentamente. Se ha despedido de ella y ya no hay vuelta atrás. Se quedó congelada viendo el día gris, la tarde triste quedándose sola en aquel muelle, anhelando volver a verlo una vez más. Pero se ha ido. Liam se ha ido. Entonces, ahora sí, vamos a lo que venimos. Y hoy venimos como lo decimos los New School, Duhindo. Como lo decían los ancestros, Suinta. Hoy venimos por eso. Hoy vamos a escuchar una leyenda sobre él en una comunidad muy remota. Érase una vez. Yucumcan. Once upon a time, monkey tree tobacco, speak right time and is dead. Después de varios días lluviosos en una comunidad cualquiera del litoral del Caribe norte de Nicaragua, un joven llamado Nicandro salió en la búsqueda de leña para su hogar en el denso y húmedo bosque, en el cual se cuenta que era habitado por un ser antiguo llamado Suinta, o también conocido como Duhindo.
Este ser era un guardián de todo lo que habita ahí, y de vez en cuando jugaba con el alma de los jóvenes. Nicandro siguió en la búsqueda de leña hasta encontrar un tronco muy bueno que cuidadosamente lo observaba, cuando de repente vio un misterioso libro entre las raíces quemadas de un pino. Lo tomó y de repente sintió una presencia muy pesada emanando de este libro, por lo cual lo soltó inmediatamente, pero sentí una extraña atracción hacia ella. Nuevamente lo tomó, vio a su alrededor y abrió el libro escuchando voces salir de ella. Sintió la presencia de un ser sobrenatural que con sus largas uñas rozaba su hombro y cuello. No entendía lo que pasaba, escuchaba cómo corrían en el bosque. Con mucho temor tomó la leña y se iba del lugar cuando de repente sintió la tentación de volver a tomar el libro y salir rápidamente del bosque. Mientras tanto, en la comunidad iban de camino a la escuela, Yalam, Lisagni y Likus, como todas las tardes. Cuando Nicandro, distraído, asustado y muy confundido, llegó directamente a chocar con Yalam. Ellas lo quedaron viendo con desprecio mientras él la observaba. Ellas comenzaron a caminar dirigiéndose a su aula de clase. Donde tomaron sus lugares como todos los días. Enseguida entró Nicandro viendo directamente a Yalam mientras ella se burlaba de él. Nicandro se sintió frustrado, enojado, por lo cual decidió tomar venganza de ellas. Quiere probar los poderes siniestros del libro, por lo cual él saca el libro a escondidas y lo abre. Al abrir el libro, Nicandro escucha voces que susurran escalofriantemente. En el mismo instante, Yalam siente que le jalonean su cabello. Se asoma para ver quién era, mas no vio a nadie. Nicandro, al tomar el poder del libro, salió rápidamente del aula de clases. Creía que todos lo habían visto, por lo cual, sofocado, corrió hacia el bosque. Se adentró en el húmedo y denso bosque, hasta encontrar un sitio que le permitió estar seguro de que nadie lo viera. Se sentó en el tronco de un pino y estaba acumulando el valor para volver a abrir el libro. Cuando menos se dio cuenta, ya estaba leyendo el libro, así cambiando la atmósfera del lugar, invadiéndolo de la presencia de Dujindu. Mientras tanto, Nicandro se quedó paralizado. Solo se escuchaban los latidos de su corazón y las uñas de la criatura que bajaba buscando su corazón. Al mismo tiempo, en su oído le susurraba: no tengas miedo, te daré todo lo que pidas, hazlo, pídeme lo que quieras. Pero quiero algo a cambio,
algo tan insignificante. ¿Qué quieres?, le preguntó Nicandro. Solamente quiero el alma de una jovencita, a cambio de todo lo que tú quieras. Nicandro aceptó el trato y mencionó el nombre de Yalam. Yalam. En ese instante, Yalam. Yalam sintió mareos y dolor de cabeza. Yalam. Colapsó al piso, mientras sus compañeros intentaban controlarla por sus movimientos frenéticos. Ella escuchaba su nombre y veía cómo se adentraba al bosque. No entendía lo que pasaba, Yalam. mientras ella en ese estado no sabía dónde estaba. A la mañana siguiente, en la comunidad, todo transcurría con normalidad. Solo se susurraba que Pitzalkan a una muchacha, que posiblemente era el Dujindu, y otros decían que era por falta de hombre. Y Yalam volvía a su casa después de estar donde su abuela para poder ir a clases nuevamente. Pero ella no se sentía bien, tenía visiones rápidas. Estos le hacían sentir mal, como mareada. Sujetándose en el corredor de su casa, siguió caminando hasta quedar desplomada en el piso. Convulsionando con mucha fuerza, lo que hacía imposible mantenerla quieta. En su trance, ella ve que estaba en el bosque siendo acechada por un ser que no podía ver, mientras gritaba con fuerza para poder escapar de ahí. Pero ella se sentía inmovilizada, perpleja, solo luchaba para poder salir de ahí. Dujindu se hacía cada vez más y más presente, acechando su alma y el alma de Lizarnia, la cual se encontraba ahora también poseída por él. Ella intentó liberarla, pero ya era muy tarde. Dujindu ya la había tomado. De esta manera, Lizarnia también comenzó a convulsionar con la pesada presencia de Dujindu sobre ella. Las dos lucharon contra este ser durante varias horas. Lograron calmarlas con hierbas medicinales, pero eso no era suficiente, por el cual se convoca a la comunidad al Sukia, el cual con anticipación solicitó juntar a las dos muchachas en la misma casa para poder tener una sesión de liberación con ellas. Llevaron a Lizarnia a casa de Yalam, ella casi inconsciente, se miraba débil y aturdida por todo lo ocurrido. Ese mismo día llegó a la comunidad el Sukia, el curandero, el brujo, el sanador o como lo quieran llamar,
observando a su alrededor para poder detectar alguna presencia inusual en la comunidad. Consigo traía plantas medicinales y otros objetos de curación. Justo en el momento que él llegó cerca de Lisanni, ella comenzó a convulsionar. Él logró estabilizarla con agua florida mezclada con plantas, para luego acercarse a Yalam, quien se encontraba con los ojos cerrados. Pero al llegar el Sukhya cerca de ella, abrió los ojos y lo observaba como si fuera un gran enemigo. Pero en ese momento no era ella, era algo más manifestándose. Mientras estaba atrapada en sus pensamientos, el Sukhya vertía agua bendita sobre su cuerpo y la azotaba con plantas, pero estos no hacían mucho efecto sobre ella, hasta que tomó un sorbo de agua bajo un susurro encantado con la fuerza de sus ancestros, el cual logró inmovilizarla. El Sukhya sabía que esto no había terminado, porque Mikandro estaba en el bosque nuevamente abriendo el libro, lo cual permitió a Dujindu tener fuerzas sobre el cuerpo de las dos jóvenes. Mientras ellas tenían violentas convulsiones, el Sukhya preparaba un remedio tradicional transmitida por sus ancestros, y el cual recogía la fuerza de cada uno de ellos. Con esto, sería capaz de repeler y proteger el alma frágil de las personas poseídas en ese momento. Inició prendiendo el fuego para el Pugni Dinka, la vista del Dujindu, y poder entrar en trance y acercarse a los que conjuraban el mal, y por fin pudo ver a quién manipulaba a Dujindu para tener más fuerza. Mientras el ritual se intensificaba, el gran Sukhya, con la bendición y protección de sus espíritus ancestrales, tomaba cada paso con la guía de ellos para poder alcanzar la liberación de sus espíritus. De repente, hubo una calma en el espacio que emanaba del calor del fuego y un chorro de brebaje antiguo, el cual salía con fuerza de la boca del Sukhya, arrebatando el control sobre el hechizo. Aterrado y tembloroso, Mikandro corrió hacia la espesa selva y de la cual jamás salió. Yalam y Lisanni se recuperaban de la gran batalla espiritual, mientras la comunidad volvía a la normalidad. Esta experiencia solo quedaba en el recuerdo de las personas. Hasta hoy en día, cuando alguien entra al bosque donde Mikandro pactó con Dujindu, se oyen silbidos y esa sensación escalofriante de ser observado por Dujindu. Quizás Dujindu espera pacientemente a su siguiente portador.